Los Piratas Rocks hacen su entrada. Cuando pensábamos que este flashback duraría unos 2 capítulos, Oda va y nos cuenta toda la vida de Loki, toda la vida de Harald y más encima, ahora comienza con la vida de Rocks. Sencillamente espectacular. El día de hoy vamos con los detalles y curiosidades que nos dejó el último capítulo. No olvides suscribirte para siempre estar al día. ¡Vamos allá! Bien, recordemos que Loki únicamente nos iba a contar qué pasó hace 14 años cuando Harald fue asesinado, pero Oda se pegó un viaje astral para conocer quién fue el rey y cómo se desarrolló la vida triste de Loki. De esta manera llegamos a los eventos de hace 48 años cuando Rocks llegó a Elbaf. Pero la historia de este personaje se remonta hace 56 años cuando subió a Tierra Santa a causar el caos. Durante la realización del Leveling, este secuestró a 5 reyes con el único propósito de desviar la mirada para poder adentrarse en el castillo de Pangea. ¿Cuál era el propósito real de Rocks? ¿Acaso quería robar? Pues claro que no. Rocks subió hasta Tierra Santa porque quería saber cómo eran las cosas allá arriba y ver quiénes serían sus futuros enemigos en la búsqueda de su gran sueño, ser el rey del mundo. Yo creo que antes de eso, Rocks ya conocía la existencia obviamente de los Tenryubitos y la vida que estos llevaban allá arriba. A su vez, también debe haber tenido conocimiento de lo poderoso que eran los almirantes y que la mayor autoridad eran los 5 ancianos. Según mi parecer, Rocks subió hasta allá pensando que solo amenazaría al Gorosei, pero nunca se imaginó que en lo más profundo de Pangea se encontraría con un ser demoníaco que gobierna el mundo entre las sombras, un ser que se encontraba en una habitación llena de flores. Fue en ese momento en el que Rocks entendió que esa presencia sería su enemigo final para dominar el mundo. Rocks fue inteligente y valiente, él sabía que en ese momento no podría hacer nada contra este enemigo, pero antes de escapar se tomó unos segundos para insultarlo y decirle que algún día volverá por él. Y bueno, un detalle impactante de este encuentro es que Gunko se encontraba con Im-sama hace 56 años. Considerando que Brook tiene 90, quiere decir que hace rato la niña que conoció en su época de guardia lleva en manos de Imu. Algunos se preguntarán cómo sigue teniendo una apariencia joven a día de hoy. Y bueno, ya hemos visto que el poder de Imu es capaz de dar longevidad a los usuarios. Cuando este se lo quitó a Saturn, este envejeció en cosa de segundos hasta la muerte. Mismo caso ocurriría con Gunko. Otro detalle que tenemos que considerar en la habitación de las flores es que en el presente hay una espada en ese lugar. ¿Será acaso la misma espada que utiliza Rocks? Imposible, ya que minutos más tarde la utilizaría contra Harald y 8 años después la seguiría trayendo cuando visitó Elbaf. Pero a lo mejor en God Valley, cuando este fue derrotado, Imu se llevó la espada de Rocks y la dejó en la habitación de las flores como un símbolo de trofeo para él, para sentirse superior. Así como también tiene de trofeo el sombrero de paja gigante que vimos cientos de capítulos atrás. Ya sabemos que la personalidad de este personaje es ser súper arrogante, entonces no sería raro que guardara trofeos de sus enemigos. La espada de Rocks y el sombrero de paja gigante que pudo haber sido de Joy Boy. Pero bueno, volviendo al asunto principal, luego de descubrir quién gobierna el mundo entre las sombras, Rocks comienza su escape, donde enfrentaría al misterioso almirante asesinado. Si nos fijamos bien, veremos que este terminó con heridas en el rostro, lo que nos da a entender de que la pelea no fue para nada fácil, y el almirante en cuestión dio pelea antes de morir. Y bueno, justo después de eso se toparía con Harald, con quien habría un choque de haki bastante épico. Y la escena termina con este lanzándose al vacío. Este detalle es muy importante porque nos podría revelar que Rocks sí era usuario de una fruta del diablo, aunque luego de que el narrador nos revelara que es un espadachín, muchos piensan que a lo mejor solo peleaba con haki. ¿Qué prefieren ustedes, amigos? ¿Que Rocks solo sea un espadachín virtuoso en haki? ¿O que igual haya tenido una fruta del diablo? Lo cierto es que hace 56 años, en un solo día, Rocks hizo más revolución contra el gobierno que Dragón en los últimos capítulos. Bueno, hay que recalcar que en ese momento Rocks no era revolucionario ni pirata, simplemente un humano con una gran ambición por saber la verdad del mundo para poder conquistarlo. Es por eso que en los próximos 8 años fue reclutando nakamas, recursos y embarcaciones.
Y aquí es donde Oda nuevamente nos trae de regreso los Davy Back Fight, la competencia que tuvimos en el arco de Foxy. Ese arco siempre fue clave. Las reglas ya se las conocen, son una serie de juegos entre dos tripulaciones donde el ganador se queda con algo del perdedor, es decir, pueden tomar sus tesoros, sus banderas pirata e incluso adueñarse de sus nakamas. De esta manera, Rocks consiguió a sus primeros 6 nakamas, que fueron presentados oficialmente en el capítulo 1155. Ahora bien, lo que realmente me impacta es que alguien tan sádico y loco como Rocks respetara las reglas del Davy Back Fight. Digo esto porque imagínate si en una de las competencias perdía, qué sé yo, a Barba Blanca, Shiki o las riquezas que iba acumulando. ¿Rocks se habría quedado de brazos cruzados o habría roto las reglas matando a la tripulación oponente? La respuesta la tenemos en este mismo capítulo y es Davy Jones. Cuando Rocks amenazó a Imu, este dijo ser fanático de Davy Jones, lo cual es una clara pista de Oda a que los Davy Back Fight fueron creados por este antiguo pirata y por ende respetados por Rocks. Ahora bien, la pregunta del millón es la siguiente: ¿quién diablos fue Davy Jones en el lore de One Piece? Si nos vamos a la cultura popular, cuando alguien te pregunta, no sé, dime los primeros piratas que se te vengan a la cabeza, ya sea históricos o de ficción. Uno responde así a la rápida: Jack Sparrow, Barba Negra, Henry Morgan, Anne Bonny, Long John Silver, pero sobre todo Davy Jones. Te diría incluso que este es el más famoso dentro de la mitología, con todo el asunto del holandés errante, y probablemente el más referenciado en la cultura popular. Ahora que Oda por fin lo canoniza en el lore de One Piece, queda responder cuál fue su papel en la historia. En la mitología de nuestro mundo se dice que Davy Jones es un espíritu del mar que se lleva las almas de los muertos. Pero si nos vamos al manga de One Piece, durante el arco de Foxy, Robin menciona lo siguiente: Davy Jones fue un pirata condenado por el diablo a vivir en el fondo del mar. Según la leyenda, se hundió junto a su barco y todos sus tesoros. ¿Se dan cuenta de esto, amigos? Algo que vimos hace tantos capítulos atrás se vuelve relevante en el presente. Que los Davy Back Fight lleven su nombre no es coincidencia. Lo que hay que responder es quién fue este personaje y en qué época de One Piece vivió. A ver, si Rocks dice que es un fan suyo y Foxy nos dijo que los juegos se crearon en el pasado, te diría que este pirata pudo haber vivido entre los 800 post siglo vacío y los 400 antes de la época dorada de los gigantes. Al parecer en cada era existió un pirata legendario, pero igual existe la mínima posibilidad de que Rocks se refiera a nada más y nada menos que a Joy Boy. Es decir, Davy Jones puede ser el nombre real del chico sonriente. Amigo, espero que no. No me gustaría que la revelación de su nombre sea tan así de la nada. Ojalá que sean dos personajes diferentes. Además, en un SBS, Oda ya dibujó a Davy Jones, aunque claro, no podemos afirmar que esa sea su apariencia canónica en el manga. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo lo introducimos en el lore de One Piece? Bueno, la misma Robin lo dice: es un pirata que fue condenado a vivir en el fondo del mar en su barco. Yo tomaría esta leyenda como alguien que fue condenado a vagar no en el fondo, sino que por sobre los mares, en su barco, el holandés errante, por toda la eternidad. Es decir, condenado de igual manera como ocurrió con Zunisha. El motivo de su condena por ahora no es relevante, sino que tratar de buscarle una conexión con algo que ya hemos visto anteriormente en One Piece. Y la verdad es que sí hay algo con lo cual lo podemos conectar. Me refiero a el hombre de la quemadura, el que tiene el último Road Poneglyph. Sí, ya sé que es algo rebuscado, pero es una de las conexiones que podríamos hacer, ya que Lafitte menciona que cualquiera que se acerque a su barco es hundido por una tempestad. Puede ser parte de la maldición del mismo Davy Jones. Aunque claro, habría que ver cómo obtuvo uno de los Poneglyphs que tenía Roger cuando este regresó del hotel. Ahora es turno de ustedes decirme qué opinan sobre este personaje que vuelve a ser mencionado tantos años después. ¿Quién fue Davy Jones en el lore de One Piece? Estaré atento a sus teorías.
Bien amigos, bastante interesante todo lo revelado en el capítulo de esta semana, y eso que aún nos falta profundizar en los 6 primeros Nakamas de Rocks que fueron presentados en este capítulo. O sea, ya conocemos a fondo a Barba Blanca, Stussy y Shiki, pero ahora por fin vemos la apariencia completa de Ochoku por ejemplo, y también a dos nuevos como Don Marlon y Gansui. Si mañana tengo tiempo subiré un video hablando sobre estos personajes y también para profundizar en más temas como el gran parecido de la recompensa de Rocks con la de Buggy o la verdadera conexión con Barba Negra. Así que eso amigos, atentos mañana por si subo ese video. Y recuerden que la próxima semana no tendremos capítulo, pero hay una alta probabilidad de que el capítulo 1156 finalmente nos muestre lo que todos queremos ver. La gran batalla de God Valley, ya que el capítulo de esta semana finaliza hace 44 años cuando Rock formó su tripulación en Ashinosu. Por lo tanto, 6 años después es cuando se llevaría a cabo este incidente donde se enfrenta a Roger y Garp. ¿Será que Oda por fin nos mostrará el combate? Si no es ahora, no será nunca. En fin amigos, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Recuerda seguirme en mis redes sociales para estar atento a todo. La próxima semana, como no habrá capítulo, aprovecharé de subir videos de los otros mangas que igual saldrán como el de Boruto, Chainsaw Man y Sumatsu no Valkyrie, así que no olvides tener activadas las notificaciones. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!